O sea que, por ejemplo, si nuestra cabeza impacta sobre una superficie dura, digamos, en el punto en el cual se proyecta la fuerza, la energía, la disposición de nuestro cráneo hace que la energía se disipe en todas las direcciones, distribuyendo y haciendo que el impacto sea menor en la zona de concentración. Por eso es que los cascos también son de esa forma, porque es la forma más dinámica para distribuir la energía. Además de eso, tenemos elementos de fijación, como son los ligamentos, ¿no? Y no solamente la parte ósea es el cráneo, también la columna vertebral, ¿correcto? Que tiene justamente una especie de cuerpo hacia adelante y unas especies de proyecciones hacia los costados y hacia la zona posterior que hace que en el centro se forme un conducto, el conducto medular. Ahí va a estar alojado la médula espinal, protegida, como les digo, a través de las meninges y con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, las meninges van a ser membranas que recubren nuestro sistema nervioso central. Y esas membranas están divididas en tres. La más externa, gruesa, opaca y resistente es la dura madre. Por debajo de la dura madre se encuentra la aracnoides y debajo de la aracnoides la pía madre, que está en contacto directo con nuestro sistema nervioso central. Entre ellos vamos a tener algunos espacios también, como por ejemplo, miren acá, meninges. Tenemos nosotros aquí 7. El espacio epidural, epi es encima de la dura madre, epidural. Se encuentra entre la cara interna de los huesos del cráneo, de la calota, y la dura madre. Ese espacio es el espacio epidural. Por debajo, el espacio epidural hacia arriba, esto en color azul viene a ser la dura madre. Por debajo de la dura madre y antes de la aracnoides tenemos el espacio subdural. Si está debajo de la dura, subdural. Si está encima de la dura, epidural. Muy bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Por debajo del aracnoides, el espacio subaracnoideo. Luego vamos a tener la presencia de algunos vasos arteriolares, vasos sanguíneos. Tenemos la pía madre, que es la que va a estar en contacto directo con la masa encefálica, la masa de la médula espinal o en la región en la cual se esté apoyando, ¿no? Entonces, miren acá, si yo acá pongo que el número 1, es decir, todo esto, es sustancia blanca, ¿en dónde me encontraré? ¿A qué nivel del sistema nervioso central me encuentro? Si la pía madre está en contacto directo con la sustancia blanca, ¿en qué parte del sistema nervioso central me encuentro? ¿Por qué? Porque está bien. ¿Por qué pensaste en la médula? Por la sustancia blanca. La sustancia blanca en la médula espinal se encuentra en la periferia y la sustancia gris se encuentra en la parte central. Si yo hubiese puesto acá que el 1 es sustancia gris, entonces me encuentro a nivel del cerebro, del cerebelo, ¿verdad? Muy bien, muy buena observación. Entonces, apréndanse esto, porque de aquí vienen preguntas. Acuérdense cómo se llama cada una de las membranas y cuáles son los espacios que existen entre ellos. ¿De acuerdo? Se lo aprenden. Muy bien, nuevamente, miren ustedes acá. La dura madre es una estructura gruesa, resistente. Por debajo el aracnoide y entre ellos el espacio subdural. Por debajo del aracnoide el espacio subaracnoideo. Y por debajo de esto la pía madre. Y debajo, aquí dice, sustancia blanca, ¿no? Bueno.
¿Qué otro elemento vamos a encontrar acá? Dentro de las estructuras que tenemos nosotros a nivel de nuestra masa encefálica, del cerebro y todo lo demás, vamos a encontrar nosotros unas cavidades llamadas ventrículos, ¿sí? Ventrículos, que van a estar llenos de líquido, el líquido cefalorraquídeo, y que van a estar recubiertas por una célula llamada células ependimarias. Y como son las células ependimarias que van a formar todo este revestimiento interno, el revestimiento interno se llamará, ¿cómo se llamaría si está formada por células ependimarias? Epéndimo. Epéndimo, muy bien, salud. Ahora, estas células ependimarias o también llamadas ependimocitos van a también formar parte de lo que corresponde al plexo coroideo. Son células de tipo cúbicas que son ciliadas y que producen líquido cefalorraquídeo. Y van a estar asociadas también a la pía madre. Estos producen líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a circular tanto a nivel ventricular como también a nivel de la médula por el canal central, canal ependimario, ¿correcto? Va a circular. Lo que se produce circula a través de todas estas vías en una cantidad promedio. Si tú aumentas la cantidad de líquido cefalorraquídeo, vas a generar mayor presión, lo que se conoce como aumento de la presión intracraneal, lo cual es perjudicial, porque hace un efecto de fuerza, de presión sobre las paredes de nuestro sistema nervioso, y lo que comienza a generar dolores de cabeza, náuseas, mareos, puede generar pérdida de la visión, hasta la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con el aumento de la presión intracraneal. Por eso es que aquellos que colocan, los anestesiólogos, por ejemplo, que colocan la anestesia raquídea, como le llaman ellos, ¿no? Que utilizan justamente uno de los espacios ubicados, digamos, a nivel de lo que es el sistema de meninges con el sistema nervioso central, tienen mucho cuidado en cuánto volumen ingresan, porque si no ellos le llaman enclavar al paciente, le generan una apnea o una inhibición del sistema respiratorio y los llevan a la muerte tranquilamente. Está sobre la cama y se murió, y la gente está operando y se les fue el paciente, ¿no? Ten mucho cuidado con eso. Esta imagen está mostrando los plexos coroideos, dice, del tercer ventrículo del cerebro tenido con hematoxilina y eosina. Los plexos coroideos están formados por una lámina con pliegues, dice, de epitelio cúbico simple que envuelve una matriz de tejido conectivo muy vascularizado. Esa es la pía madre. Los plexos coroideos están flotando en el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, ¿no? Y esto es más o menos con colores para que uno pueda ir viendo qué corresponde a qué. Lo morado, miren ustedes, está representado por estas células. Vendría a ser epéndimo. ¿Cómo se llaman las células que lo conforman? Ependimocitos o células ependimarias. Este espacio en celeste es el ventrículo, ¿correcto? El amarillo es el tejido conectivo que está asociado a, nuevamente, este epitelio cúbico simple ciliado que en general forma el plexo coroideo, que va a producir justamente el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Ahora, vamos a detenernos un poco en lo que corresponde a cerebro, ¿de acuerdo? Vamos a ver la estructura histológica del cerebro. Este es un bajo aumento que está teñido con una técnica de Kluber-Barrera y va a estar representando aquí, o va a permitir visualizar la organización en capas del neocórtex, es decir, la parte más superficial de nuestro cerebro. Estamos hablando entonces de sustancia gris, ¿verdad? Muy bien. Y miren ustedes, a simple vista nada más, tenemos que ir reconociendo algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo diferenciar así a distancia que esta zona es un poquito, digamos, más baja en cuanto a la presencia de células o no. Cada puntito oscuro, cada puntito azul es un núcleo celular. Entonces miren, en la parte más superficial
¿Hay pocos núcleos o no? En la segunda porción yo veo más cantidad de núcleos, ¿perfecto? Pero son núcleos de un tamaño mediano. Luego aquí puedo ver que se ha dispersado un poco, ¿verdad? Ha disminuido la concentración de células. Y así puedo ir viendo, miren acá. Acá es una mayor cantidad de células, pero más pequeñitas, ¿no? Y así. Y acá son un poco más grandes. Entonces, viendo así nada más a golpe de vista, como se dice, yo puedo ir determinando más o menos la presencia de una o de otra de las capas que conforman la parte más externa, como se dice, del neocórtex. Muy bien. Estas son las 6 capas que conforman el neocórtex. De afuera hacia adentro tenemos la capa molecular. ¿Sí? Es la más rala en cuanto a núcleos celulares. De manera evidente, entonces hay menos cantidad de células. La segunda es una llamada capa granulosa externa. Y ojo con eso. Si me dicen que es capa granulosa externa, ya me está diciendo que debe haber una interna también. Perfecto. Entonces ya me voy recordando 3 capas. ¿Sí? Porque si hay granulosa, externa e interna. Ya voy sumando uno. Muy bien. Después de la capa granulosa hay una capa piramidal. ¿Por qué le llamarán capa piramidal? Porque la mayor cantidad de células que la conforman son células piramidales. Bastante sencillo. Y me dicen que es una piramidal externa. Si hay piramidal externa, entonces tiene que haber piramidal interna. Muy bien. Entonces, después de la capa piramidal externa viene la capa granulosa interna. Después de la capa granulosa interna, ¿qué vendrá? La piramidal interna. Y por último, la capa multiforme. ¿Qué quiere decir multiforme? Múltiples formas, formas variadas. Entonces ya más o menos voy a hacer idea de qué es lo que tengo que encontrar acá. En la imagen anterior aparecía Es la misma, ¿verdad? pero la capa multiforme Sería sería esta última. la última, ¿no? Sí. Antes de las Exacto. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo ahora capa por capa un poquito más exactos, ¿no? Miren ustedes, aquí hay 1, 2 y 3. Capa 1, 2 y 3, ¿ya? La capa más superficial dijimos que era la capa molecular. Una capa en la cual hay pocos núcleos, ¿no? Los núcleos están bastante separados, es una estructura celular bastante rala. Esta coloración azul o celeste que ven ustedes es la tinción de Nizar. Puede observarse en forma comparativa las capas del neocórtex, distinguiendo si es la capa 1, más superficial con escasa cantidad de neuronas. Es una capa predominantemente neuropílica, es decir, en donde hay mayor cantidad de axones, no hay tantos núcleos. ¿Sí? Muy bien. Capas 2 y 3 son similares entre sí, aunque puede verse mayor número de neuronas piramidales pequeñas en la capa 3 y mayor número de neuronas granulares en la capa 2. Entonces, comienza a haber una diferencia entre la presencia del tipo celular, más células granulares en la capa 2, por eso se llama capa granular, y la tercera se llama capa piramidal. Perfecto. Ahora, jóvenes, no se asusten. Si yo les pongo estas láminas en el examen, ¿no? Si para un ojo entrenado es a veces complicado verlo, mucho más para un alumno. Voy a tener que colocarle cosas que sean bastante significativas, bastante representativas. Pero para teoría, se lo aprende. ¿Sí? Las diferencias que hay entre capa y capa. ¿De acuerdo? Muy bien. Capas 4 y 5. La capa 4 dice posee una densidad de neuronas mayor de la capa 2, 3 y 5. Es decir, la capa 4 es la más poblada. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Mayor cantidad de células, ¿verdad? Muy bien. Siendo además sus neuronas granulares de menor tamaño y más densamente empaquetadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mayor acúmulo de células, de núcleos, al menos que se puedan presenciar. La capa 5
se observa claramente debido a sus neuronas piramidales de gran tamaño. Entonces, cuando nosotros veamos las células piramidales más grandes, ¿en qué capa vamos a estar? En la capa 5, que es la capa piramidal interna. ¿Sí? La capa 4 posee una densidad de neurona mayor, siendo además su neurona granular, ya la vimos, ¿no? La capa 4 posee una densidad, la capa 5 lo mismo. ¿Sí? Miren, las células piramidales son bastante grandes y la 6 es muy variada. ¿Vale? Tiene gran cantidad de células, pero muy variado. Y no hay las células piramidales grandes. Entonces, eso es una característica de la capa número 6 o, ¿cómo se llamaba? La capa multiforme, ¿verdad? Muy bien. Y esta es la cosa. Ahora, eso es cerebro. Obviamente, el cerebro es mucho más complejo que un cerebelo. El cerebelo es mucho más simple. ¿Sí? Es más simple estructuralmente y de manera organizativa también. Vamos a tener 3 capas, nada más, y que son en verdad muy diferentes entre ellas. ¿Sí? Okay. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las 3 capas? En verdad, lo que más se ve son 2, son bastante visibles. Esta, en la cual hay poca cantidad de células también, y esta que es la más visible, ¿no? ¿Sí? Gran cantidad, gran concentración. Pero entre ellas hay una capa representada por la presencia de células piramidales bastante grandes. ¿Sí? Entonces, estas son las 3 capas, no hay más. Son bastante sencillas, muy distintas entre ellas. Vamos a ver los detalles. Perdón, acá que vean, es sustancia gris localizada en la periferia del cerebelo, sustancia blanca es esto de acá. La parte central es sustancia blanca y todo esto es sustancia gris. Muy bien, ahora sí vamos con detalles. La capa más superficial, aquella que tiene pocos elementos, es la capa molecular. Está situada directamente debajo de la pía madre, es decir, la pía madre está aquí encimita. Y contiene células estelares, dendritas de las células de Purkinje, las dendritas, células de canasta y axones no mielinizados de la capa granulosa ubicados en la superficie. La segunda capa es la capa de células de Purkinje. Contiene las células de Purkinje grandes, por eso es que son bastante visibles, en forma de frasco, miren ustedes, como si fuese una garrafita, que solo se encuentran en el cerebelo. La célula de Purkinje es la única célula de la corteza que envía información al exterior y siempre es un impulso inhibidor que emplea GABA, o sea, ácido gamma aminobutírico, como neurotransmisor. ¿Ya? Esto se lo aprenden también para teoría. Y después, por último, tenemos la capa más poblada, se llama capa granulosa, la más profunda también. Consiste en células granulosas pequeñas y glomérulos, es decir, islas cerebelosas. ¿Podemos confundirlas entre ellas? No, porque son completamente distintas. Tienen características muy únicas entre ellas. Entonces tenemos la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Nuevamente, este es un esquema sencillo. Hacia arriba, la capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Nuevamente, capa molecular, la capa de células de Purkinje, que es básicamente como si fuese una línea nada más, y células de la granulosa. Al centro, la sustancia blanca. Todo esto es sustancia o corteza cerebelosa. Más a detalle, miren ustedes. Hacia arriba, poca celularidad o no, sería la capa molecular. En la parte media, estas células en canasta, miren ustedes acá. Células piramidales, células de Purkinje, capa de células de Purkinje. Y por debajo, capa granulosa.
Ahora prestemos atención en esta capa de células de Purkinje. Como ven ustedes, aquí hay algunas células de Purkinje que están rodeados acá de una forma de casi plexiforme de ramificaciones. Cuando se encuentran en esta forma, son llamadas células en canasta. ¿De acuerdo? Entonces, es muy diferente que yo en un examen le señale esto y le diga cómo se llama esta célula, o que yo le señale esto, por ejemplo. ¿Son diferentes o no? ¿Sí? Son células de Purkinje. Probablemente esta célula también tenga su canasta, pero aquí no lo estoy viendo. Acá sí. Si pregunto por esta, tendrán que colocar células en canasta. Miren acá, células en canasta. ¿Cómo se llama la capa? Capa de células de Purkinje. Aquí, capa molecular y capa. granular. Nuevamente es otra coloración. Capa granulosa. Y acá son los espacios libres de somas neuronales que corresponderían a la ubicación de los glomérulos cerebelosos entre las líneas punteadas. Esto hemos dicho que se encuentra en qué capa. ¿En qué capa? Granulosa. Médula espinal. Cambiamos la dinámica. En la médula espinal, ¿qué es lo que tenemos nosotros en la parte externa o superficial? La sustancia blanca. Y en el centro, la sustancia gris, que forma esta estructura muy conocida como las alas de mariposa, ¿verdad? Esa es la sustancia gris. Las alas de mariposa vamos a tener nosotros hacia adelante, astas anteriores, hacia atrás, astas posteriores, y aquí en el centro, ¿qué tendríamos? El canal central o canal ependimario. Por ahí viene también líquido cefalorraquídeo. Y como hay líquido cefalorraquídeo, la pared que recubre este conducto longitudinal estaría revestida por células ependimarias, o también llamadas ependimocitos. Lo mismo, miren ustedes, nuestro corte transversal de la médula espinal, la técnica de tinción Kluber-Barrera, que muestra tanto los cuerpos celulares como las fibras nerviosas minimamente. A diferencia del cerebro, dice la médula espinal, la sustancia gris es central, todo esto, las famosas astas posteriores, astas anteriores, mientras que la sustancia blanca ocupa la posición periférica, ¿no? Todo esto. Ahora, ¿qué es lo importante? Que aquí en la sustancia blanca vamos a hallar nosotros los cordones de asta posterior, cordones de asta anterior y cordones laterales, que son vías nerviosas, vías ascendentes y vías descendentes. Algo importante que vamos a ver nosotros aquí a nivel de lo que es la parte de la sustancia gris y de las astas posteriores y anteriores es que a nivel de las astas posteriores es por donde sube la información periférica hacia nuestro sistema nervioso central. Es decir, por ahí viene la información sensitiva. Cuando nosotros vimos en las primeras clases lo que era el sistema tegumentario y vimos que habían también algunas terminaciones nerviosas a nivel de la dermis, ¿recuerdan? ¿Sí? Pacini, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Baker, Meissner, ¿correcto? Todo eso es información periférica. Yo a través de estas terminaciones nerviosas puedo sentir la dureza, puedo sentir el frío, el calor, experimentar todo eso. Si me pincho, si me corto, todo eso lo voy a experimentar. Y esa información va a ser trasladada a través de los nervios sensitivos, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el asta posterior. Hacia el asta posterior. En donde va a ascender hacia mi corteza cerebral, se va a asociar y va a emitir una respuesta que va a bajar por las astas anteriores, a través ya no de un nervio sensitivo, sino de un nervio motor. Porque justamente, si yo, por ejemplo, estoy en un jardín, ¿de acuerdo? Y, qué bonita planta, una rosa. Me acerco a tocarla y me voy a pinchar con la espina, ¿sí? Me pincho, información sensitiva, periférica, va hasta las posteriores, sube a mi cerebro y me dice,
estás hincando. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? Pero miren, hay una respuesta inmediata y una respuesta secundaria. La respuesta inmediata es solamente un arco reflejo. O sea, tú te pinchas y retiras. Y eso es solamente a nivel de médula. La respuesta definitiva es a nivel encefálico. Cuando ya procesas y identificas lo que te ha sucedido. ¿Por qué? En base a tus experiencias previas. Eso es interacción. Sinapsis. ¿Sí? Entonces tienes dos formas de cómo responder. Eso ya lo van a ver en fisiología, supongo. Muy bien, entonces nos vamos a la parte central de lo que era la médula espinal. Esto es el canal medular, canal ependimario o canal central. Por aquí viene líquido cefalorraquídeo. Esto es la luz. Está rodeado o formado así por células ependimarias o ependimocitos, que están inmersos en lo que es la sustancia. ¿Qué sustancia es esto? Sustancia gris. Y acá arriba, blanca. Sustancia blanca. Perfecto. Por aquí circula líquido cefalorraquídeo. Lo mismo. Perdón. Pero no se Disculpen que lo tenía aprendido, sino que es un curso de criminalística y tengo que estar presente 5 horas. Presente, porque ya llegando a mi casa no voy a tener que escuchar nuevamente, porque me da miedo hablar. Pero bueno, si no estoy presente no me califican, no me toman el examen, por eso tengo que tenerlo prendido. Muy bien, disculpadme. Muy bien, entonces esto más o menos es esta imagen, es lo mismo, pero ya nos está limitando, ¿no? Lo está definiendo. Esto es sustancia gris, sustancia blanca, todo esto es epéndimo, formado por células ependimarias, y el centro es el canal medular, canal central o canal ependimario. Muy bien, tenemos por ejemplo aquí neuronas motoras, dependiendo la coloración que tú vayas a emplear. Dice, son de gran tamaño, estas neuronas son de gran tamaño, presentan un gran núcleo central, como ustedes pueden apreciar acá. Es un núcleo bastante prominente, un nucleolo también bastante definido, y un cuerpo soma también bastante regular. Todo esto es el cuerpo soma, esto es el núcleo y esto es el nucleolo. En el que frecuentemente se observa un nucleolo bien diferenciado, como se observa en las imágenes. En estas mismas imágenes se aprecian grumos de citoplasma de estas neuronas, que son los corpúsculos de Nissen. Estos grumos, por ejemplo, o cúmulos, son los grumos o corpúsculos de Nissen, y se corresponden con alquilamiento de cisterna de retículo endoplasmático rugoso. Alrededor de estas neuronas se pueden ver células gliales. Siempre alrededor de las neuronas hay células de la glía que los están alimentando, reestructurando, que los están alimentando y todo lo demás. Axones y dendritas cortados en todas direcciones que forman el neurópilo. Entonces, cuando se pregunte, por ejemplo, qué estructura forman el neurópilo, ¿qué van a responder ustedes? Gliales, axones, dendritas cortados en todas direcciones, ¿verdad? Muy bien. Es lo mismo, esto es el cuerpo soma, son algunas células gliales que se encuentran en la periferia, no hay más. Muy bien. Perdón. Miren, cuando ustedes evalúen tejido adiposo, ¿sí? Los adipocitos son células que tienen un citoplasma blanco, ¿sí o no? ¿Sí? Ustedes ven espacios blancos, es tejido adiposo. ¿Por qué? Porque cuando tú procesas un tejido, la grasa se va con el alcohol y se va a quedar sencillamente espacios huecos. La característica de los adipocitos es de que están conformados en su citoplasma por una sola vesícula llena de lípido. Una sola vesícula, es una bolsa de grasa en la célula. Entonces, si yo esa célula la voy llenando de grasa, el núcleo cada vez se va a ir más repelido, ¿verdad? Y por eso los adipocitos tienen el núcleo hacia un costado. ¿Sí? Hacia un costado. Pero yo voy a ver blanco y un núcleo
relegado hacia un extremo. ¿Qué estoy viendo yo acá? Espacios blancos, pero un centro bien definido, ¿correcto? Porque yo una vez puse esta imagen y le digo, ¿qué ven? ¿Adipocitos? No, no se ven adipocitos. ¿Pero se ve blanco? Sí. Pero veamos la cosa como es. El núcleo no está replegado, ¿no? Pero sí, esto me indica de que aquí hay grasa, hay lípido. ¿Por qué? Estoy evaluando axones, ¿correcto? Y los axones están envueltos ¿de qué? Mielina. ¿La mielina qué es? Es grasa, es lípido, ¿sí? Y mientras más envuelto esté en lípidos, en grasa, en mielina, la neurona es más rápida, ¿correcto? Entonces, estoy ¿en dónde? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? Blanca. Blanca. ¿Por qué se ve blanca? Justamente por la presencia de la mielina, la vaina de mielina, ¿correcto? Entonces estas son fibras mielinizadas, sustancia blanca, y lo que aparentemente serían los núcleos, no es núcleo, es el axón, cilindro EGO, axón. Muy bien, quedó claro eso, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a la parte ganglionar. Los ganglios 13, 16, 19. Ya no. Estoy cansada, dice ahí. Estoy cansada. ¿Quién le daba otra vez? No nos enviaron. No nos invitaron. Es su prometida. Ok. Es su prometido. Entonces, miren, cuando hablamos nosotros de ganglios, hablamos de elementos que constituyen lógicamente la parte periférica de nuestro sistema nervioso. Cuando les hablaba de que existen neuronas sensitivas y neuronas motoras, los que ingresan por el asta posterior y los que salen o emergen por el asta anterior de nuestra médula espinal, ambas ramas van a coincidir en un espacio, en una estructura llamada ganglio. Allí se unen tanto la rama motora como la rama sensitiva. A partir de este ganglio, de esta estructura ganglionar, se van a derivar o van a nacer las diferentes ramas que van a formar los diferentes plexos. ¿Sí? Será una rama anterior, rama posterior, superior, inferior, de acuerdo a cómo se van conformando los plexos. Y entre ellos, conforme van saliendo un ganglio y una raíz mixta, esto ya es un nervio mixto, porque tiene tanto sensitivo como motor, entonces van a irse uniendo el de arriba con el de abajo, el de adelante con el de atrás, y así sucesivamente, conformando los plexos. Plexo cervical, plexo, el tórax no forma ningún plexo. Lumbar, sacro, coccigio, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Plexo braquial también, obviamente, me había saltado eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en la conformación de un ganglio autónomo? Miren ustedes, es una célula bastante grande, un citoplasma bastante
prominente, un núcleo, y alrededor tenemos células satelitales, ¿sí? Y eso es importante, la presencia de células satelitales, tanto en el sistema nervioso como en el sistema muscular, es importante, porque se le está atribuyendo, según las teorías actuales, a estas células satélites, la capacidad de regenerar a las células a las cuales se están rodeando. Imagínense ustedes cuán importante sería si, a nivel, por ejemplo, de sistema nervioso central y aquellos núcleos en los cuales tienen que ver con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como el Alzheimer, como la enfermedad de Parkinson, si pudiese aprovecharse esta característica de las células satélites para poder regenerar nuestro sistema nervioso, algo que jamás se ha visto. Igual sucedería con las células satélites de los miocardiocitos, por ejemplo. Una vez que tu músculo cardíaco se infarta, ya no va a regenerarse. Ese tejido muscular es reemplazado por tejido necrótico, el tejido necrótico por tejido fibroso. Ya no hay miocardiocitos, esa zona murió. Pero ¿qué sería si las células satélites a nivel muscular pudiesen regenerar justamente este tipo de cosas? Excelente, ¿no? Muy bien, está rodeado de tejido conectivo, como podemos apreciar acá. Miren ustedes, neuronas de tipo ganglionar, son células bastante grandes, citoplasma amplio, núcleo y nucleolo, y alrededor las células de tipo satélite. Nuevamente, un núcleo bastante grande, prominente, es una célula bastante grande, ¿no? Un núcleo prominente, el nucleolo también prominente, y aquí tenemos alrededor las células satélites. Alrededor, estos son los axones, son las fibras nerviosas alargadas, ¿no? Rodeados por una cápsula de tejido conectivo. Esta es la cápsula de tejido conectivo, y aquí tenemos las células ganglionares. Todas estas son células ganglionares. Gracias. Muy bien. Igual, miren, todas estas láminas hablan de lo mismo, ¿sí? Para que nosotros podamos tener esa memoria de imágenes. Células grandes, miren nuestro citoplasma amplio, un núcleo bien prominente, el nucleolo también bastante prominente, y alrededor las células satélite. Células satélite, miren todo, esto es un capilar sanguíneo, ¿no? Ahora, existen también otros componentes como los que están presentes en el sistema gastrointestinal, por ejemplo. Ustedes saben que cuando hemos revisado nosotros músculo, hemos dicho de que existen 3 tipos de músculo: liso, estriado cardíaco y estriado esquelético, ¿verdad? El músculo liso está presente a nivel de todo nuestro sistema gastrointestinal, preferentemente. Hay algunas zonas en las que hay esquelético también, pero principalmente es músculo liso. El músculo liso tiene una contracción lenta y débil si lo comparamos con el músculo estriado cardíaco y el músculo estriado esquelético. Esa contracción muscular también tiene que ser mediada por un impulso nervioso, y ese impulso nervioso va a ser dada por estas células ganglionares que, cuando se encuentran así conformadas, se va a conocer como el plexo mientérico de Auerbach, ¿correcto? Pero, ojo, hay 2 plexos: plexo de Auerbach y plexo de Meissner. Cuando veamos cuando en histología 2 veamos ya sistemas digestivos, lo vamos a poder verificar. Por ahora nos quedamos con esta primera imagen, ¿sí? Células ganglionares, miren ustedes nuevamente, células con un citoplasma bastante amplio, son células grandes. El núcleo también es grande y el nucleolo es muy reconocido, muy presente también. Plexo mientérico de Auerbach se encuentra entre las 2 capas de músculo liso, ¿sí? Entre las 2 capas de músculo liso, y pertenece al grupo de ganglios parasimpáticos. El impulso que ello genera también a su vez la contracción muscular, y eso va a dar origen y continuidad al peristaltismo.
Ganglios espinales, también se puede ver ácidos fibras nerviosas, pero aquí fundamentalmente, a ver, tenemos aquí la célula ganglionar, citoplasma amplio, núcleo grande, núcleo prominente y las células satélites alrededor. Igual acá, todo. Bueno, esta es una imagen que se han estado mirando. ¿No? Lo mismo, simplemente se está delimitando. Y aquí podemos ver las células de Schwann. Las células de Schwann, ¿en dónde se encuentran? Lo buscan. ¿Y qué producen? ¿Ya? Correcto. Muy bien. Entonces, las células de Schwann, como bien lo dice su compañera, es una célula productora de mielina y estamos entonces a nivel del sistema nervioso periférico. ¿Cuál le producía la mielina en el sistema nervioso central? Oligodendrocitos. Ya ven, hay células que dependiendo si están en el sistema nervioso central o periférico van a producir ciertas sustancias y algunos que son de trabajos equivalentes. Hago lo mismo pero tengo otro nombre. ¿Por qué? Porque trabajo en otro lado, ¿no? Entonces, acuérdense eso y no lo confundan. Son claves esas preguntas, pueden venir tanto en teoría como en práctica. Por eso les repito siempre esto, ¿no? Estos son nervios, todos estos de acá, todos estos cortes que ustedes pueden apreciar acá, son cortes de filetes nerviosos, ¿ya? Miren ustedes, siempre la fibra nerviosa es alargada, ondeante también. Aquí el resto es tejido conectivo, algunas células adiposas también hay por acá, algunos capilares, arteriolas. Ahora, cuando vimos músculos, ¿se acuerdan ustedes que cada célula muscular estaba rodeada de endomisio, perinicio y epinicio? Lo mismo sucede en los nervios, ¿sí? Cada filete nervioso, cada axón está rodeado por endoneuro, ¿sí? Perineuro y epineuro. No, aquí no, perdón, es al revés. Endo, epineuro. Muy bien. Ustedes ¿han visto nervios? ¿Han disecado? Todavía no han disecado. Uno de los nervios más gruesos que existe en nuestro cuerpo, que es básicamente el grosor de un dedo, es el nervio ciático. ¿Correcto? Se ubica básicamente en la parte posterior. No es un plexo lumbosacro. Es bastante grueso. Este nervio ciático está formado por ramas, ¿sí? Por ramas que se unen y forman el nervio ciático. El nervio ciático está rodeado, todo el nervio ciático está rodeado ¿por qué? Por epineuro. Ese nervio ciático tiene ramas sensitivas, motoras, de la L4 y tanto lo demás. Cada una de esas ramas está rodeado por perineuro. Y a su vez, cada una de esas ramas está formada ¿por qué? Por células nerviosas que están rodeadas de endoneuro. Entonces, así también están empaquetadas. Tal cual el músculo, que hablábamos de célula muscular, de fascículo muscular, de músculo propiamente dicho, también sucede con la parte nerviosa. Es la misma terminología, solamente que en vez de ponerle misio, le ponemos neuro. El mismo orden, ¿ya? Nervio periférico, miren ustedes acá. Esta imagen muestra la capa conjuntiva de protección de un nervio periférico. Todas las capas están formadas por tejido colectivo rico en ¿qué? En fibras. El epineuro es la capa más externa y envuelve por completo al nervio. El perineuro separa los diferentes haces de axones y el endoneuro es la matriz que rodea a cada axón de manera individual. Epineuro, perineuro y endoneuro.
neuro. Miren acá, todo esto son, cada uno es un axón, una fibra nerviosa, endoneuro. Estoy uniendo haces nerviosos, perineuro, y al unir todas estas que están alrededor sería epineuro. Endoneuro, este tejido conectivo que rodea este asa, este fascículo nervioso, sería perineuro, y si yo uno todo esto alrededor, epineuro. Ahora, en el tejido conectivo, acordémonos siempre, ¿sirve para qué? No solamente el tejido conectivo me sirve para individualizar las células nerviosas, para unirlas o armarlas en un fascículo nervioso, sino que a través del tejido conectivo me llegan los vasos sanguíneos para la nutrición de todas estas estructuras nerviosas. Sección transversal del nervio periférico, tenido con HE. La mayor parte de la mielina ha desaparecido. ¿Por qué? Porque está siendo procesado con alcohol y todo esto. Y los restos que quedan aparecen como anillos ligeramente teñidos que rodean a los axones, ¿no? Esto lo vemos con hematocilina y eosina, y es esto, ¿no? Es esto, ¿no? Sección longitudinal de un nervio, siempre el nervio, las fibras nerviosas son bastante ondeadas, con la presencia de células de Schwann, productoras de mielina, alrededor que habría perineuro, porque acá ya están unidas varias células nerviosas. Muy bien. Esto es corte transversal, esto es longitudinal, esto es corte transversal. Muy bien. ¿Preguntas sobre ello? ¿Cuánto tiempo nos queda? Un ratito, jóvenes, todavía no se me van. ¿Cuánto tiempo los exámenes? Si no da el examen, no tiene asistencia. Ya tenemos unos minutos, ¿no? Sí.